Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Capítulo 27. Chapter 27. Building Up Experience. Punto de vista de Rudeus Ruiger. Superdía, juega un partido conmigo. El desafío llegó tan de repente que se me cayó la cuchara a mitad de bocado. El metal resonó contra el tazón y la sopa se derramó sobre la mesa. Todos a nuestro alrededor guardaron silencio. Miré a Claude, buscando en su rostro algún atisbo de broma, pero solo encontré una fría determinación en esos ojos que siempre parecían ver a través de mí. Ojos que cargaban con un peso que ningún niño debería soportar. ¿Qué le pasa a este mocoso? ¿Se ha vuelto completamente loco? Ruiger, siempre estoico, simplemente asintió con la cabeza. Sin preguntas ni vacilaciones, como si batirse en duelo con un niño fuera lo más natural del mundo. Se levantó de su asiento con gracia fluida, sus movimientos transmitían la confianza casual de un depredador que nunca ha necesitado cuestionar su lugar en la jerarquía. Los escasos rayos de sol bañaban el gran bosque con una luz dorada mientras los seguíamos afuera. Su brillo era casi discordante después de días de perpetua penumbra bajo el dosel. Miré a Eris que caminaba a mi lado y capté el brillo inconfundible en sus ojos, esa chispa familiar que se encendía cada vez que se mencionaba el combate. Suspiré. Esta chica es una auténtica maniática de las batallas. ¿Qué fue eso?, preguntó Eris, distrayéndose momentáneamente del inminente duelo. Nada, murmuré, volviéndome para ver a Claude enfrentándose a un guerrero superado centenario. Solo me preguntaba cuál de ustedes es más entusiasta del combate. Punto de vista del narrador. El chirrido metálico del ataúd al ser arrastrado por el suelo hizo rechinar los dientes a todos. Claude tiró de él sin descanso, dejando profundas marcas en la tierra mientras los aldeanos se tapaban los oídos para protegerse del chirrido. ¿Qué es eso?, preguntó Ruiger, entrecerrando ligeramente los ojos. Era la mayor curiosidad que había mostrado en toda la mañana. Los labios de Claude se curvaron en una media sonrisa. Esto. Palmeó la superficie de hierro con sorprendente cariño. Mi vaina. Con un gesto teatral que contradecía la intensidad de su mirada, Claude liberó los sellos de su caja de armas. El aire a su alrededor brilló mientras el espacio mismo parecía plegarse hacia adentro. Las armas emergieron una a una, materializándose de lo que parecía un vacío imposible. Primero fueron las hachas. Pequeñas hachas de mano, seguidas de enormes monstruos a dos manos, más grandes que el propio Claude. Luego espadas de todos los diseños imaginables. Sables curvos, espadas largas rectas, monstruosidades de doble hoja que desafiaban las formas convencionales. Le siguieron lanzas, luego dagas, mazas, martillos de guerra y, finalmente, incongruentemente, un yunque y herramientas de herrero. El público se quedó boquiabierto. Ni siquiera los más curtidos pudieron ocultar su asombro ante el arsenal que emergía del pequeño ataúd. Cuando Claude terminó de descargar, casi una cuarta parte del terreno de entrenamiento estaba cubierta de armas meticulosamente dispuestas, cada pieza colocada con deliberada precisión. Sé que es herrero, murmuró Rudeus con los ojos muy abiertos, pero no es excesivo. ¡Guau! Rudeus. Eris tiró de su manga. Sus ojos brillaban con una maravilla infantil que rara vez afloraba bajo su feroz apariencia. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de magia es esa? Gires, de pie cerca con un grupo de bestias, se giró hacia Rudeus. Yo también quiero hacerle la misma pregunta, Rudeus-sama. Su voz transmitía un inconfundible respeto con un toque de asombro. Rudeus se removió incómodo ante sus miradas expectantes. Me gustaría saberlo yo mismo, debe ser uno de los artefactos de Claude. Es encantador, así que eso debería permitirle crear un espacio en el inventario para guardar armas. Hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras analizaba el fenómeno, murmurando fórmulas en voz baja. Ya veo. Eso significa que Claude es experto en magia espacio-temporal. Pero no ha alcanzado una mayor maestría, por eso el ataúd sigue arrastrando tierra con su movimiento. Mientras algunos aldeanos intercambiaban miradas confusas ante esta explicación técnica, el anciano de la aldea asintió pensativamente. Sus rasgos curtidos revelaban comprensión. Lo que significa que el ataúd sigue pesado porque, si bien pudo crear más espacio en su interior, no pudo reducir su peso. ¿A eso te refieres, Rudeus Tono? Sí, exacto, confirmó Rudeus, asumiendo con naturalidad su papel de experto en magia. Por lo que he leído, los encantamientos para bajar de peso son prácticamente desconocidos en esta época. Incluso los hechizos de plegamiento espacial se consideran un conocimiento perdido. La voz de Claude interrumpió su discusión teórica.
Disculpen la espera. Su tono era formal, pero algo en él, quizás un leve atisbo de anticipación, delataba su juventud a pesar de sus esfuerzos. No es nada, respondió Ruiger, sujetando la lanza con descuido a un lado. Podría esperar más si fuera necesario. La mirada de Claude recorrió su arsenal con una mirada crítica. No, esto es suficiente. Aunque variadas, percibo que mis armas son frágiles comparadas con las tuyas. Por supuesto. Ruigert pasó la mano por el mango de su lanza con inconfundible orgullo. Esta es una lanza superdiana. Creada a partir de nuestro cuerpo, se fortalece cuanto más la empuñamos. Después de 400 años, puedo decir sin dudar que supera cualquier arma que poseas. La expresión de Claude se ensombreció. Algo antiguo y frío brilló en sus ojos. Luego, sin previo aviso, desapareció. ¿Cómo? La exclamación instintiva de Ruiger se vio interrumpida cuando Claude reapareció directamente frente a él, con la espada ya en pleno movimiento. ¡Qué jactancioso! Terminó Claude, mientras su espada resonaba en el aire. El metal chocaba con un resonante golpe que resonó por el claro. Ruiger había parado el golpe con precisión despreocupada, desviando el impulso de Claude y haciéndolo patinar hacia atrás. Impresionante, reconoció Ruiger, con un renovado respeto reflejado en su mirada. Rudeus parpadeó rápidamente, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Un momento, ¿alguien vio eso? ¿Eris? ¿Gires? ¿Anciano? Se giró frenéticamente hacia los demás. Acaba de aparecer frente a Ruiger. Los tres veteranos guerreros, Eris, Gires y el jefe de la aldea, intercambiaron miradas de desconcierto. A pesar de su entrenamiento en combate, desde el más joven hasta el más experimentado, ninguno había percibido más que la teletransportación instantánea. Como era de esperar de un veterano, gritó Claude, con los hombros ligeramente erguidos al recuperar la postura. ¿Ya te has topado con esta magia? Ruigert giró su lanza pensativo. Han pasado muchos años desde que presencié la magia del tiempo. Incluso en épocas pasadas, la manipulación del tiempo solo la dominaban unos pocos magos excepcionales. Por primera vez, la sorpresa genuina se reflejó en los rasgos estoicos de Ruigert. La magia del tiempo suele requerir una capacidad de maná de clase real. Incluso durante la conquista de la Place, los magos del tiempo eran extremadamente escasos. Aprecio el cumplido, respondió Claude con voz firme a pesar de su respiración agitada. El joven encantador manejaba una espada larga con precisión practicada, sus movimientos eran deliberados pero fluidos. A pesar de su evidente habilidad, Ruigert respondió con mesura, y sus siglos de experiencia se hicieron evidentes en cada contraataque y parada sin esfuerzo. Para todos los observadores era evidente que el guerrero super se estaba conteniendo, guiando en lugar de dominar el intercambio. Claude sabía desde el principio que la victoria contra Ruigert era imposible, pero incluso él parecía sorprendido por la facilidad con la que el guerrero mantuvo el control de su combate. Cada movimiento creaba un espectáculo para el creciente público. Los aldeanos susurraban entre sí, con incredulidad en sus voces, al ver a una niña de la edad de Eris demostrar una destreza en combate que superaba a la de su guerrero principal. «¿Has roto todas tus espadas?», observó Ruigert mientras la última espada de Claude se estrellaba contra su lanza. Retrocedió y bajó el arma. «¿Qué elegirás ahora?». En lugar de responder, Claude lanzó un cuchillo arrojadizo hacia la cara de Ruigert. Mientras el Supard lo desviaba con destreza, Claude se abalanzó sobre un enorme martillo. Un trofeo del troll antiguo con el que había luchado. Esto podría ser lo suficientemente fuerte para sostener tu lanza. Gritó, levantando la enorme arma con una fuerza sorprendente. El martillo se estrelló con una fuerza devastadora, provocando temblores en el suelo. Ruigert esquivó el ataque, pero entrecerró los ojos mientras estudiaba el arma. Ese martillo, el reconocimiento se reflejó en sus rasgos. ¿Lo reconoces?, preguntó Claude con un brillo en los ojos. Se lo quité al troll. Ya lo mencioné antes. El que te cortó el brazo, supongo. Eso es, Claude desapareció de nuevo, reapareciendo directamente frente a Ruigert, con el martillo ya balanceándose horizontalmente. Cierto. El aire silbó cuando el arma masiva atravesó el lugar donde Ruigert había estado una fracción de segundo antes. El super lo esquivó por un estrecho margen, pero el impulso de Claude lo hizo girar, obligando a Ruigert a retroceder aún más. Mientras Ruigert contemplaba un contraataque, Claude le lanzó bruscamente el martillo. El inesperado proyectil impactó con una fuerza sorprendente, provocando un extraño sonido de incomodidad en el guerrero. «Por fin lo conseguí», exclamó Claude, abalanzándose ya con una lanza. «Ahora prueba esto». Desde la barrera, Gires meneó la cabeza con incredulidad.
¿Es esta persona realmente un niño humano? ¿Podría ser un demonio disfrazado de joven? Te aseguro que es mi amigo de la infancia, respondió Rudeus, observando el implacable ataque de Claude con una mezcla de asombro y consternación. Aunque nunca supe que fuera tan poderoso. Ya veo por qué está decepcionado contigo, observó Eris sin rodeos. ¿No le costaba a Claude seguirte el ritmo hace apenas 3 años? Hace un año, murmuró Rudeus. ¿Esta transformación se debe a su explosión de maná? ¿Explosión de maná? Preguntó Gies. Mientras Rudeus relataba la historia del misterioso despertar mágico de Claude, el anciano de la aldea escuchaba atentamente, mientras sus antiguos ojos seguían los movimientos de los combatientes. No, dijo finalmente el anciano, acariciándose la barba pensativo. Sospecho que su talento latente simplemente se vio forzado al límite tras su separación. Entonces, ¿qué explica su fuerza? Preguntó Eris, con la atención aún fija en la batalla a pesar de participar en la conversación. Observa las inconsistencias en el tono de su piel, instó el anciano, señalando con la cabeza hacia Claude. Sí, Rudeus entrecerró los ojos, estudiando el aspecto irregular de la piel expuesta de Claude. Esas no son marcas de enfermedad, continuó el anciano con voz grave. Son heridas curadas. Señaló a Claude mientras esquivaba por poco un golpe, revelando heridas recientes que aparecían en sus brazos. Observa cómo sus heridas actuales sanan progresivamente. Las pequeñas heridas no dejan cicatrices, pero ¿qué hay de todo su brazo y esas manchas en todo el cuerpo? Rudeus, Eris y Gies observaron en un silencio atónito mientras las implicaciones se asimilaban. El niño se ha enfrentado repetidamente a situaciones que pusieron en peligro su vida durante el tiempo que estuvieron separados, concluyó el anciano con suavidad. Experiencias que forjan la fuerza como ninguna otra cosa. Vida o muerte, susurró Rudeus, mientras las piezas encajaban. La teletransportación masiva, en el campo de batalla, el duelo llegaba a su fin. Fragmentos de armas cubrían el suelo alrededor de Claude mientras este luchaba por respirar, con el sudor corriéndole por la cara. Ruigert se acercó a él con paso decidido. Su cuerpo solo presentaba rasguños superficiales a pesar de la intensidad del intercambio. Realmente impresionante, reconoció Ruigert, con un respeto genuino evidente en su tono. Para alguien de la edad de Eris, no, para cualquier guerrero, demuestras una habilidad notable, Claude. Aún así no soy tu rival, respondió Claude entre respiraciones agitadas y con la decepción grabada en su rostro. Si pudieras igualarme después de solo años de entrenamiento, dijo Ruigert solemnemente, habría desperdiciado mis siglos de existencia. De acuerdo, admito la derrota. Claude miró las armas que le quedaban. Solo el martillo y una aguja. Nunca esperé que un santo de la espada desafiara a un lancero superdiano, pero que solo le infligiera rasguños. ¡Qué decepción! Su voz se apagó al perder la consciencia, y su cuerpo finalmente se rindió al agotamiento. Se desplomó sobre el suelo sembrado de armas. La fachada del guerrero curtido se desvaneció momentáneamente para revelar al niño que se ocultaba debajo. Punto de vista de Rudeus. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas, haciéndome sangrar. El campo de entrenamiento frente a mí estaba sembrado de armas rotas, manifestaciones físicas de la brecha que nos separaba. Cada espada destrozada reflejaba mi incompetencia en fragmentos duros y brillantes. La mortificación me quemaba como ácido. ¿Cómo había sucedido esto? Cuando Claude, mi alumno, mi compañero, me había superado tan completamente. Quería ignorarlo, justificarlo como una obsesión. Él tenía una obsesión antinatural, quizá incluso un desquiciado en su búsqueda de fuerza. Yo no era así. No estaba loca. Él era un prodigio. Yo era, ¿qué? Un adulto reencarnado que debería saber más, que debería ser más. Mi orgullo, el último vestigio de mi vida anterior, gritó de dolor ante la humillación. Había vivido décadas antes de que esta vida comenzara. Poseía conocimientos y experiencia que deberían haberme situado muy por delante de un simple niño, independientemente de su talento. Sin embargo, la evidencia yacía destrozada en el suelo, innegablemente definitiva. Aún recordaba haberle enseñado magia, explicándole teorías que le costaba comprender. En teoría, seguía siendo superior. Mi rango mágico aún superaba al suyo, mi conocimiento teórico era más amplio. Pero la teoría no detiene un ataque ni salva una vida cuando la muerte se abalanza sobre tu garganta. No pienses demasiado, Rudeus, dijo Eris a mi lado con una voz inusualmente suave. Puede que él sea más fuerte físicamente, pero tú eres muy superior en otros conocimientos. Tú también eres increíble. Me volví hacia ella, con amargura en la voz.
Verás, Eris, Claude también es mi discípulo en magia, igual que tú. ¿No lo recuerdas? Sus ojos se abrieron un poco. ¿Es mayor que yo? Sí, confirmé, con la confesión como si me hubieran dado un bote en la boca. El tiempo que pasó entrenando con espadas y magia es menor que el mío. Pero míralo ahora. Puede forjar armas tras aprender de su padre, crear encantamientos con una simple varita. ¿Cuánto tiempo crees que tardó en dominar todo eso? Eris lo pensó un momento, frunciendo el ceño. ¿Años? 2 años, especifiqué, con la cifra ardiendo como una acusación. De 7 a 9 años. Eso es increíble, el asombro genuino llenó su voz. A estas alturas, sin duda ha superado a mi padre, admití. Cuando dejé la aldea, era apenas un poco más fuerte que yo. ¿Y ahora? No podría igualarlo sin tenderle una emboscada. No te menosprecies, interrumpió la voz grave de Ruiger mientras se acercaba a nosotros, cargando sin esfuerzo el cuerpo inconsciente de Claude en sus brazos. Aún eres joven. Y posees ese ojo mágico. Tienes margen para crecer. Gracias, Ruiger, logré decir, agradecido por su presencia tranquilizadora. Por eso valoraba a nuestro estoico compañero Supet. Su apoyo incondicional sin sentimentalismos innecesarios. Cierto. Intervino Eris, dándome un puñetazo en el hombro con un entusiasmo que casi me derriba. Eres mejor en la magia. Solo necesitas perfeccionarla. Le ofrecí una leve sonrisa, un gesto que se sentía frágil en mi rostro. Tienes razón, Eris. Lo intentaré. Tras expresar nuestra gratitud a Ruiger por su apoyo, nos dirigimos a la tumba que Claude había construido días antes. Flores marchitas colgaban sobre la tierra recién removida, con sus pétalos curvados hacia adentro como manos en oración. Las palabras fueron grabadas en un marcador simple. A los padres de mi amigo, que descansen en paz. Eris leyó la inscripción en voz alta. Su habitual descaro se vio atenuado por la solemnidad del lugar. El amigo de Claude, murmuré, buscando conexiones en mi memoria. Son los padres de Somar. La voz de Claude nos sobresaltó. No lo había notado recobrar el conocimiento ni seguirnos hasta la tumba. Se acercó con flores frescas en la mano, con los movimientos rígidos por el esfuerzo. ¿Las recuerdas? Lo observé mientras se arrodillaba y reemplazaba las flores marchitas por otras nuevas. Sus manos temblaban ligeramente por el cansancio. ¿Somar, el chico más pesado? Fragmentos de recuerdos emergieron. Un niño que se había unido a Claude para atormentar a Sylvie. Sí, la que empezó la pelea entre tú y Paul, confirmó Claude, con la voz apagada. La mujer que se enamoró de tu padre y se convirtió en el escándalo del pueblo. Me di cuenta. Oh, esa mujer. Me disculpo por culparte de sus muertes, dijo Claude en voz baja, acomodando las flores con inesperada delicadeza. No lo sabías. Aunque sus palabras me absolvieron, no pude librarme de mi culpa. Todo este tiempo, me había engañado a mí mismo, convencido de que solo yo había sufrido esta desgracia. Mi miedo a afrontar la realidad me había alejado de los tablones de anuncios, de la información que podría haberme preparado para la verdad. Recopilación de información, reconocí, y la frase habitual se convirtió en una acusación contundente. Siempre lo enfatizaste, pero yo lo descuidé por completo. Quizás esperaba demasiado, suspiró Claude, encogiendo ligeramente los hombros. Pensar que un niño menor de 10 años recordaría un consejo dado en broma. Aún sabiendo que desconocía mi verdadera naturaleza, la condescendencia me dolió. Reconocer mi error era una cosa, pero que alguien más joven me considerara un niño era otra herida completamente a mi orgullo. Gruñí, incapaz de ofrecer una defensa. De todas formas, he mejorado mis habilidades, continuó Claude, poniéndose de pie. Podría forjar mejores espadas para ti, Eris, si quieres. Aunque admito que aún no puedo crear un bastón que rivalice con el tuyo. Claro que es increíble. Intervino Eris con orgullo. Mi familia buscó mucho ese bastón para regalárselo a Rudeus en su 10º cumpleaños. La expresión de Claude cambió, y algo parecido al humor genuino se reflejó en sus rasgos. Bueno, cumpleaños, no te daré ningún regalo, ya que nunca te acordaste del mío. La revelación me golpeó como un puñetazo. Yo ni siquiera sé cuándo es tu cumpleaños, admití. Podría ser tu futuro cuñado, respondió Claude con inesperada alegría, pero eso aún es teórico. Sigo siendo tu mayor, ¿verdad, Eris? Te prohíbo terminantemente que te acerques a mi hermana, sin vergüenza. Las palabras salieron de mí sin que pudiera detenerlas. Oye. Es mayor que tú. Yo soy mayor que tú. Intervino Eris, de pie junto a Claude con las manos en las caderas. Muestra algo de respeto. ¿Sí? Respétenos.
Claude imitó su pose, una muestra inusual de infantilismo. Eris, no lo copies. Protesté. Es una influencia terrible. Bola de agua. Canalicé maná a través de mi bastón, conjurando esferas de agua en señal de frustración. Wow, está atacando. Claude lo esquivó sin esfuerzo, con una sonrisa genuina que atravesó su habitual máscara de seriedad. Corre, Eris, corre. Corre. Exclamó Eris, mientras salía corriendo con Claude. Los vi huir, con la risa dejándolos atrás como pétalos esparcidos, y sentí algo apretarse en mi pecho. Por un momento, Claude pareció tener su edad real. Un niño jugando en lugar del guerrero agobiado y motivado que se había enfrentado a Ruiget. Algo en esa transformación me dolió más que cualquiera de sus críticas. Chapter 28. Aftermath and Revelations. Punto de vista del narrador. Mientras Ludeus y Claude intercambiaban ideas sobre magia y hechizos, los guerreros bestia caídos se reunieron en un rincón para continuar sus gemidos de dolor. Cerca de allí, Ruiger y Iris se enfrascaban en un intenso combate de entrenamiento en campo abierto. ¿Has visto mi entrenamiento con Claude, verdad? Preguntó Ruiger mientras esquivaba con gracia el ataque de Eris, con movimientos fluidos a pesar de su imponente estatura. ¿Sí? Fue un combate genial. Me divertí mucho viéndolo, respondió Eris, mientras su cabello carmesí se movía al tiempo que ajustaba su postura. Entonces aplica lo que hizo en nuestro entrenamiento ahora mismo, dijo Ruiger, deteniendo la espada de Eris a mitad del movimiento antes de enviarla volando hacia atrás con un empujón calculado. ¿Cómo? Gruñó Eris mientras recuperaba el equilibrio, con la frustración reflejada en sus ojos. Piensa más. Claude es de los que piensan en el futuro, explicó Ruiger, con la lanza lista. ¿Qué significa eso? Eris frunció el ceño confundida. ¿Has oído hablar de su experiencia en el laberinto? Sí. Es una locura. Incluso más que la nuestra. Los ojos de Eris se abrieron de par en par al recordar las historias de Claude. Basándome en sus entrenamientos anteriores, puedo deducir que su estilo de combate es diferente al nuestro. Mientras que tú, Eris, eres perfectamente compatible con el estilo del dios de la espada. Un ataque frontal contundente, lo aprendí de Ghislaine. El orgullo llenó su voz al mencionar a su mentora. Un estilo diferente dará como resultado un tipo de batalla diferente. Si bien existen varios tipos, la forma en que Claude usa sus espadas es de supervivencia. En cuanto a habilidad, yo era mejor que él. No puede derrotarme, pero yo tampoco puedo vencerlo. ¿Por qué? Eris ladeó la cabeza, genuinamente desconcertada. Su magia, la magia espacio-temporal que creó, se usaba para detener el tiempo. Es una habilidad que le permite usar tácticas de guerrilla. Ruiger hizo una pausa pensativa antes de añadir. Lo que significa que puede atacarme, pero si quiere huir, nadie puede detenerlo. Vaya, los ojos de Eris brillaron con un respeto renovado. Por eso deberías pensar más en el estilo de combate que quieres desarrollar. De ahora en adelante, necesitas ser experto en contrarrestar todos los estilos. Bien, en otras palabras. Más entrenamiento, claro. Eris sonrió, con su espíritu de lucha intacto. Eso también es cierto, reconoció Ruiget. Sin previo aviso, blandió su lanza hacia una abertura en la guardia de Eris. El impacto la envió volando hacia un árbol cercano. ¡Puaj! En lugar de estrellarse, Eris maniobró en el aire, plantó sus pies contra el tronco del árbol y lo usó como trampolín para lanzarse hacia Ruiger, con su espada apuntando directamente hacia él. Punto de vista de Claude. Me miré las manos, flexionando los dedos y sintiendo el flujo de maná en ellas. Algo andaba mal. Parecía estar estancado una vez más, llegando a otro punto muerto. Mi maná ya no podía crecer, al menos no con mis métodos actuales. Sin embargo, gracias a ese encuentro con el troll, la regeneración de mi cuerpo había mejorado significativamente en comparación con el pasado. Pequeñas gracias, supongo. Oye, Ludeus. Enséñame magia otra vez. Parece que no logro progresar mucho últimamente, dije, tragándome el orgullo. ¿Qué demonios le pasaba a esa cara de suficiencia? Tenía que contener el puño. Al fin y al cabo, todavía necesitaba que me enseñara magia. Un paso atrás por dos adelante. Ese era el juego que tenía que jugar. Vaya, si no es mi discípulo Claude, el que siempre dice que soy débil, seguro que tiene el descaro de pedirme que le enseñe magia. La voz de Rudeus destilaba autosatisfacción. Cállate. Eres más débil que yo en general. No lo niegues, espeté. Los fragmentos de recuerdos en mi mente me mostraban innumerables escenarios en los que este niño se volvería poderoso, pero aún no lo era, y no quería alimentar su ego innecesariamente.
Vale, qué hombre tan quisquilloso eres. Por eso no tendrás amigos, se quejó. Ten en cuenta que tengo más amigos que tú, ¿sabes? Repliqué, pensando en los niños del pueblo que poco a poco me habían cogido cariño a pesar de mis duros métodos de entrenamiento. Olvidé que toda la aldea es tu patio de recreo lleno de amigos, gruñó y me miró con fastidio antes de señalar a los guerreros bestia. Pero, ¿están bien esos tipos? Siguen gimiendo, habían pasado 2 semanas desde nuestra llegada al gran bosque. Además de registrar la zona en busca de supervivientes o cadáveres, había reclutado a los guerreros de Dedoldía para que me ayudaran. A cambio, les fabriqué armas y los sometí a entrenamientos que destrozarían a la mayoría de los hombres. Eran lamentables, incluso más débiles que Rudeus, lo cual era mucho decir. ¿Son tan débiles, y aún así pierdes contra Vires? Negué con la cabeza, incrédulo. En serio. Tienes que estar más atento a tu entorno. Aunque eres un desastre, también eres un espadachín, ¿sabes? Oye, no me sermonees. Me tendieron una emboscada cuando le di una paliza a este tipo, le dio una palmadita a la bestia divina que parecía estar perpetuamente unida a él. ¿Qué le pasaba a este perro? ¿Era realmente una bestia sagrada? Se comportaba más como un cachorro enorme que como un guardián sagrado. Bueno, dejando eso de lado, sigamos con nuestro entrenamiento. También necesito aprender otros idiomas, dije, redirigiendo la conversación. Me había llevado solo 3 días comprender los fundamentos del lenguaje de los dioses bestia gracias a Ruigerd y Ludeus. Estaban asombrados de mi progreso, pero no entendían el precio. El esfuerzo, que me producía migraña, de ordenar recuerdos fragmentados, intentando encontrar patrones lingüísticos de mis otros yo que pudieran ayudarme a acelerar mi aprendizaje. Nada me resultaba fácil, a pesar de lo que les parecía a los demás. Punto de vista del narrador. La fuerte lluvia azotaba el denso follaje, creando un tamborileo constante que llenaba el bosque. La temporada de lluvias había llegado con fuerza, transformando el paisaje del gran bosque. El suelo se inundaba gradualmente, lo que imposibilitaba el paso en muchas zonas. Por eso, los habitantes del gran bosque construían sus viviendas en lo alto de los árboles, una adaptación práctica al diluvio anual de 3 meses. Rudeus salió de la prisión donde había estado recluido, con una expresión que mezclaba alivio y una persistente molestia mientras observaba el bosque transformado. Su confinamiento de 1 semana había supuesto una complicación inesperada en su viaje, una que Claude encontró irónica y algo divertida. El secuestro que los había involucrado a todos resultó ser mucho más complejo de lo que parecía inicialmente. No se trató de un acto violento aleatorio, sino de un plan de secuestro a gran escala cuidadosamente orquestado por una sofisticada organización de contrabando. Su objetivo principal había sido la bestia sagrada, la guardiana de Doldía, una criatura de gran importancia espiritual y cultural para la raza bestial. Los contrabandistas habían programado estratégicamente su operación para que coincidiera con el inicio de la temporada de lluvias, cuando los aldeanos estarían ocupados con los preparativos y los guerreros estarían al límite de sus fuerzas. Claude se encontraba bajo el refugio de un árbol enorme, observando a Rudeus acercarse. Entrecerró los ojos ligeramente al recordar las piezas del rompecabezas que habían descubierto. Los fragmentos de sus recuerdos de Miko no ofrecían nada específico sobre este evento. O había ocurrido de forma diferente en la línea temporal principal, o era demasiado insignificante para incluirlo en el conocimiento que le había sido transferido. En cualquier caso, representaba otra desviación del camino que creía conocer. El plan de la organización había sido metódico y complejo. Primero, contrataron secuestradores locales y coordinaron ataques simultáneos contra varias aldeas, secuestrando niños de múltiples lugares para sembrar el pánico y la confusión generalizados. Incluso atacaron aldeas élficas, un objetivo inusual que sugería desesperación o una agenda más amplia de lo que inicialmente parecía. Las fuerzas armadas atacaron asentamientos mientras se llevaban a cabo los secuestros, obligando a los guerreros de la raza bestia a dividir sus defensas. La aldea de Dedoldía había escapado ilesa de la oleada inicial, pero esto solo fue una preparación para el verdadero objetivo de la organización. Con los guerreros de Dedoldía enviados a ayudar a las aldeas vecinas, las fuerzas de élite atacaron el asentamiento, relativamente indefenso. Lograron capturar tanto a la nieta del jefe de la aldea como a la bestia sagrada, un golpe devastador para la raza bestial. Claude había escuchado la historia completa de Ruigerd durante una de sus sesiones de entrenamiento.
El guerrero Supard le había explicado cómo él, junto con Gustav y Giles, había abandonado la búsqueda de los niños secuestrados para centrarse en recuperar a la bestia sagrada, una decisión que revelaba lo sagrada que era la criatura para su pueblo. Por pura coincidencia, o quizás el destino, reflexionó Claude, habían descubierto el escondite de los contrabandistas entre el olor a sangre y la visión del fuego ascendente del enfrentamiento anterior de Claude. Este golpe de suerte los había llevado finalmente a la celda de Ruiger y, inexplicablemente, al lugar donde se encontraba retenida la bestia sagrada. Las consecuencias fueron caóticas. Ruiger, impulsado por una furia justificada, propuso atacar la nave de los contrabandistas antes de que pudiera zarpar. Como la raza bestia no pudo rastrear a los niños debido a una contramedida empleada por los contrabandistas, tuvieron que actuar con rapidez y decisión. El ataque fue un éxito rotundo. Los contrabandistas fueron capturados y aproximadamente 50 niños secuestrados fueron rescatados del barco. La mayor operación de tráfico de personas que se había visto en la región en años. Sin embargo, surgieron complicaciones cuando intervinieron los funcionarios de Saint-Port. Los representantes de la raza bestia protestaron vehementemente, citando el tratado entre los patriarcas del Gran Bosque y el Reino Sagrado de Milis, que prohibía explícitamente la esclavización de la gente de la raza bestia. La magnitud de la operación, que involucró a decenas de niños de aldeas de toda la región, sugería corrupción en la administración de Saint-Port. Los funcionarios habían estado aceptando sobornos para hacerse de la vista gorda, una clara violación del tratado que amenazaba con fracturar las relaciones entre la raza bestia y el reino sagrado de Milis. La situación había escalado al borde de la guerra antes de que las autoridades de Saint-Port finalmente retiraran sus objeciones y pagaran una compensación considerable a la raza bestia. El proceso de negociación, junto con la tarea de devolver a los niños a sus familias, había consumido una semana entera, lo que explicaba el prolongado encarcelamiento de Ludeus. Ahora, cuando Ludeus se acercó, Claude pudo ver que el niño estaba claramente disgustado por su semana de confinamiento mientras Ruiger había sido celebrado como un héroe y Eris había pasado su tiempo rodeada de agradecidos niños de la raza bestia. Giles ya había realizado la versión de la postración de la raza bestia, tumbándose de espaldas para exponer su vulnerable vientre, como disculpa formal a Ludeus. El guerrero no podía aceptar haber encarcelado y maltratado a quien había ayudado a salvar a su hija y a deshacer los sellos de su bestia sagrada. Claude observó con cierta diversión cómo Ludeus perdonaba magnánimo a Giles, actuando como un adulto digno a pesar de su evidente irritación. El viejo guerrero Gustav había agradecido a Ludeus su tolerancia y corazón con una arrogancia que Claude consideraba típica de quienes ostentan autoridad. Incluso Ruiger se había ofrecido a disculparse, aunque Ludeus la había rechazado, reconociendo los esfuerzos de los Super durante la última semana. La raza bestia había aceptado a Ruiger a pesar de su ascendencia, o quizás porque no comprendían del todo la historia de los Super, y ahora lo consideraban un héroe. Justo cuando la tensa situación parecía resuelta, Eris dio un paso adelante y le dio una rápida patada en el estómago expuesto a Giles. HMPH. Exclamó ella. Bof. Giles gruñó de dolor. Sin perder el ritmo, Rudeus siguió con un ataque de magia de agua. Da protección de agua donde la quieras y deja que el agua clara fluya hacia aquí, bola de agua. El hechizo impactó al desprevenido Giles con una fuerza sorprendente. Los guerreros de la raza bestia reunidos observaron conmocionados. Eris adoptó su postura de lucha habitual y anunció con orgullo. Con esto, estamos a mano. Claude observaba la escena con su característica sonrisa inquietante. No estaba dirigida a Rudeus, como el chico había supuesto inicialmente, sino al guerrero que había sido vencido con tanta facilidad. Mentalmente, Claude ya estaba planeando el entrenamiento intensivo que estos guerreros necesitarían para volverse realmente formidables. Maldecirían su nombre antes de que terminara, pero serían más fuertes por ello. Lo suficientemente fuertes, tal vez, para sobrevivir a lo que Claude sabía que se avecinaba. La sonrisa permaneció fija en su rostro mientras Giles se ponía de pie con dificultad, con sangre goteando por la comisura de su boca. Sí, la raza bestia necesitaría ser mucho más fuerte si querían tener alguna posibilidad contra la calamidad que advertían los recuerdos fragmentados de Claude. Y él los haría así, incluso si llegaban a odiarlo por sus métodos. Después de todo, la supervivencia era lo único que importaba. Todo lo demás, comodidad, dignidad, incluso la felicidad, era secundario ante el brutal cálculo de la continuidad de la existencia. Esta era la lección que Claude había aprendido de las innumerables líneas temporales fallidas que atormentaban sus sueños. Chapter 29.
Revelation Suite in the Rain. Punto de vista del narrador. En la casa de Gustav, la residencia del jefe de la aldea, se desarrolló una tensa conversación. La estructura de madera era la más grande de la aldea de Dedoldía, un edificio de 3 pisos construido sobre uno de los árboles más altos. A pesar de su aparente precaria ubicación, la casa se mantenía sólida incluso cuando los adultos corrían por sus pasillos, un testimonio del ingenio arquitectónico de la raza bestia. El patriarca de la raza de Doldía, Gustav, encabezaba la reunión. Su rostro curtido delataba décadas de liderazgo. A su lado estaba su hijo, el líder guerrero Giles, cuya reciente humillación a manos de Claude y Rudeus aún se reflejaba en la ligera rigidez de su postura. La joven que Rudeus había salvado de los contrabandistas era la segunda hija de Giles, Minitona. Su hermana mayor, Rinia, aparentemente estudiaba en otro país, algo inusual para la típicamente aislada raza bestia. Entre los rescatados también se encontraba Terusena, hija de la raza Adoldía, una perrita de figura generosa que planeaba regresar a su aldea antes de que la temporada de lluvias la atrapara allí durante los siguientes 3 meses. La conversación había derivado hacia el tráfico de niños de la raza bestia, en particular aquellos con sangre de Doldía, que podían venderse a precios elevados a ciertas familias nobles. Los niños eran el objetivo porque podían ser fácilmente entrenados para servir a sus nuevos amos. Los nobles de Asura no pueden permitirse el lujo de ser negligentes con este tipo de cosas. Exclamó Eris de repente, con su cabello carmesí ondeando de indignación. Rudeus la miró con incredulidad. Para alguien de una de las grandes casas nobles de Asura, su indignación justificada parecía algo desconectada de la realidad. Existía una gran posibilidad de que algunos de los sirvientes de su familia, en particular aquellos con rasgos animales, hubieran sido adquiridos por medios similares. Sauros Boreas Greirat podía ser una buena persona en muchos sentidos, pero su brújula moral se alineaba con las normas aristocráticas de su sociedad. Algunas cosas eran simplemente prácticas aceptadas entre la nobleza. La conversación cambió cuando Eris recordó algo de repente. Levantó la mano, mostrando un anillo en su dedo. Ahora que lo pienso, ¿conoces a Ghislaine? Este anillo es de Ghislaine, dijo en lenguaje humano, pues no podía hablar en la lengua del dios bestia. Gustav y Gies eran los únicos presentes que entendían el lenguaje humano, además de Ruiger, Ludeus y Claude. Al mencionar ese nombre, la expresión de Gies se ensombreció drásticamente. Ghislaine. Frunció el ceño y bajó la voz hasta casi un susurro. ¿Sigue viva? ¿Eh? Eris parpadeó, confundida por su tono. La voz de Gies estaba llena de un inconfundible disgusto, como si la sola mención del nombre le hiciera bilis en la garganta. Luego, con fría firmeza, añadió. Ella era la desgracia de la familia. Esas palabras marcaron el inicio de la diatriba de Gies contra Ghislaine. Hablando deliberadamente en lenguaje humano, asegurándose de que Eris entendiera cada palabra, describió extensamente el fracaso de su hermana, lo inapropiado de su comportamiento, cómo había avergonzado a su familia. Su voz permaneció inquietantemente desprovista de emoción en todo momento, como si recitara hechos sobre una desconocida en lugar de hablar de su propia sangre. Rudeus se sentía cada vez más incómodo. La Ghislaine que conocía le había salvado la vida. Era una respetada maestra de la espada que había acogido a Eris bajo su protección. La disonancia entre las palabras de Gies y su propia experiencia era desconcertante. Ese anillo también lo recibió de nuestra madre tras una imprudencia, continuó Gies. No tenía ningún sentido. Era una idiota que solo sabía romper cosas. Tú, comenzó Rudeus, incapaz de permanecer en silencio por más tiempo. Pero antes de que pudiera continuar, Eris explotó. Cállate. ¿Qué sabes de Ghislaine? La fuerza de su grito pareció estremecer las paredes de madera de la casa. Los miembros de la familia de la raza bestia se estremecieron, sus sensibles oídos particularmente vulnerables a tales arrebatos. En la fracción de segundo de silencio atónito que siguió, Claude se movió con una eficacia aterradora. Antes de que nadie pudiera reaccionar, asestó una potente patada que envió a Gies volando fuera de la casa. El guerrero bestia atravesó la puerta y cayó sobre la plataforma exterior. Claude lo siguió a paso tranquilo, encogiéndose de hombros como si acabara de espantar un insecto. Arrastró al herido Gies de vuelta al interior y lo arrojó sin contemplaciones al duro suelo de madera. Los demás miembros de la raza bestia, aquellos que no entendían el lenguaje humano, contemplaron con perplejidad la repentina violencia. Habían presenciado el arrebato de Eris, seguido inmediatamente por el ataque de Claude, sin contexto para ninguna de las dos acciones. Contrariamente a lo que todos esperaban, Eris no recurrió a la violencia física. En cambio, su rostro se contorsionó por la emoción, con lágrimas en los ojos.
Sus puños temblaban de rabia apenas contenida, pero se mantuvo firme. Ghislaine es mi maestra. Declaró con la voz entrecortada por la emoción. Es la persona a la que más respeto. Rudeus la observaba, comprendiendo por completo. El vínculo entre Ghislaine y Eris era profundo, quizás más fuerte que cualquier otra relación en la vida de Eris, incluyendo su conexión con el propio Rudeus. Ghislaine es increíble. Extremadamente increíble. Continuó Eris, sin que su vocabulario se correspondiera con la intensidad de sus sentimientos. Si necesito ayuda, vendrá enseguida a rescatarme. Extremadamente rápida. Y extremadamente fuerte. Incluso aquellos que no podían entender sus palabras podían leer la sinceridad en su voz, la emoción cruda detrás de cada sílaba. Ghislaine es, empezó a sollozar, luchando contra las lágrimas. Decir algo, así, A pesar de su angustia, Eris mantuvo la compostura, negándose a atacar físicamente a Giles. Claude ya había ejercido la violencia por ella, y por una vez, Rudeus sintió un atisbo de gratitud hacia la enigmática Miko. Ghislaine había sido condenada al ostracismo en esta aldea por sus tendencias violentas. Si Eris atacara a Giles ahora, solo reforzaría su percepción negativa, sugiriendo que maestro y alumno compartían el mismo defecto fatal. A medida que su rostro comprendía, Giles parecía cada vez más incómodo. Miró con nerviosismo a Claude, quien acababa de curarlo con magia después de que las mismas manos le causaran la herida. No, pero, balbució Giles. No puede ser que Ghislaine tenga respeto. ¿Cómo es posible? Viendo una oportunidad para calmar la situación, Rudeus dio un paso adelante y abrazó suavemente a Eris. Probablemente deberíamos dejar de hablar de este tema, sugirió en voz baja. Eris lo miró con incredulidad. ¿Por qué? Rudeus. ¿Odiabas a Ghislaine? A mí también me gusta Ghislaine, le aseguró. Luego, volviéndose hacia Giles, añadió. La Ghislaine que nosotros conocemos y la Ghislaine que ellos conocen son personas diferentes con el mismo nombre. Una verdad simple, pero que parecía resonar. Las personas cambian con el tiempo. El niño salvaje e incontrolable que Giles recordaba no era el disciplinado maestro de la espada que se había ganado el respeto de Rudeus y Eris. Eris no se mostró convencida, pero poco a poco fue relajando su postura agresiva. ¿No, de verdad se ha convertido Ghislaine en una persona tan respetable? Preguntó Giles con genuina curiosidad en la voz. Por lo menos, es alguien a quien respeto, afirmó Rudeus. Giles guardó silencio, con expresión pensativa. Claude, tras completar su magia curativa, le propinó una fuerte bofetada en la espalda al guerrero bestia. Estoy en deuda con ella, declaró Claude con seriedad. Aunque Ghislaine sea un poco exhibicionista, viendo a la gente de aquí, podría ser mejor. Pero al oírte burlarte de ella así, sin duda te mataré en el acto si eres alguien que no conozco. Sus palabras eran contundentes. No solo una amenaza, sino un reconocimiento de que las relaciones familiares eran complejas y a menudo dolorosas. Lo que hubiera ocurrido entre Ghislaine y su familia claramente implicaba heridas que no habían sanado a pesar del paso de los años. Dado que ese es el caso, ¿te disculparás? Preguntó Claude. Lo siento, murmuró Giles mientras la tensión en la habitación se disipaba gradualmente. Rudeus pensó en Ghislaine. Casi la habían olvidado durante el año de viaje, pero ella también debió de verse atrapada en el incidente de la teletransportación. ¿Dónde estaba ahora? ¿Qué hacía? Conociendo su lealtad, probablemente los buscaba desesperadamente a Eris y a él. Ahora dime, preguntó de repente Claude, con su mirada penetrante yendo de Giles a Gustav, ¿cómo sale Ghislaine del bosque cuando es una niña? Lo que siguió fue el relato reticente de una joven alocada a la que nadie podía controlar. Ghislaine había sido un prodigio desde pequeña, indomable y temida por los aldeanos. Claude interrumpió su relato con un bufido burlón. ¿Temes a una chica, no, a una guerrera mejor que tú? ¡Qué lindo! ¿Sabes que si ya puede hacer algo tan grandioso desde niña, también es posible que se vuelva más fuerte que Giles ahora mismo? Continuó sin piedad. No, ya es más fuerte que Giles. Ahora mismo, ¿sabes qué significa el título de rey de la espada, verdad? Tanto Gustav como Giles apartaron la mirada. La vergüenza era evidente en sus expresiones. Para que un debilucho que fue derrotado por un simple santo sea un contrabandista, tenías un cerebro estúpido, ¿eh? Claude retorció el cuchillo más profundamente, dejando de lado que quien se quedó con la pequeña Ghislaine es el antiguo dios de la espada, Galfarión. ¿Están seguros de que son los más fuertes de la aldea y el jefe de la misma ahora mismo? Por favor, ya es pasado, dijo finalmente Gustav con voz grave.
Nunca sabremos qué nos depara el futuro, porque lo que vimos ese día fue un monstruo humano con piel humana, aunque sigue siendo una niña, suspiró Claude. Supongo que los únicos que sabíamos lo que significa una familia en esta habitación éramos Ruigerd y yo, ¿eh? Miró a Ruigerd, cuya expresión seguía siendo estoica, pero en sus ojos se reflejaba una profunda comprensión. Claude pudo ver que Rudeus, a pesar de su incomodidad, aceptaba la decisión de Dolgiana como pragmática. Eris, joven e idealista, no podía comprender cómo una familia podía abandonar a un niño por ser difícil. Pero Ruigerd, el último de su raza, compartía la desaprobación de Claude. Su mirada hacia los líderes de la raza bestia estaba cargada de un juicio tácito. «Ay, me da pereza debatir», dijo Claude al fin. «Para que lo sepan, el monstruo con piel humana al que todos temían ya no existe. El que está en sus recuerdos es el estilo dios de la espada, rey de la espada, Ghislaine de Dolia. Alguien que puede destruir fácilmente las redes de contrabando que invaden su territorio, no solo una o dos veces», hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. «Ten en cuenta que tu decisión pasada fue un error, creo que una familia es algo que debe protegerse sin importar lo mal que esté, a menos que deseen tu muerte». Con esa despedida, Claude salió de la casa. Ruigerd suspiró profundamente y se recostó en su asiento, con una profunda melancolía evidente en su expresión, una que conmovió a todos los presentes. Como último miembro de la raza super, la lanza que sostenía en su mano era un regalo de su hijo, ya desaparecido. Toda su existencia era un testimonio de la pérdida y el peso perdurable del recuerdo. Punto de vista de Claude pasó una semana, y la lluvia continuaba su implacable asedio sobre el gran bosque. Me encontraba en la plataforma de entrenamiento, mi voz atravesando el repiqueteo de las gotas de lluvia mientras gritaba órdenes a los guerreros bestia reunidos. Sus gemidos de agotamiento y dolor se habían convertido en un contrapunto familiar a la lluvia constante. Música para mis oídos, de una forma retorcida. Estos guerreros eran débiles. Demasiado acostumbrados a ser los máximos depredadores en su pequeño rincón del mundo. No tenían ni idea de los verdaderos horrores que aguardaban más allá de su santuario forestal. Pero yo cambiaría eso, golpe a golpe, hueso roto a hueso roto. Otra vez. Grité, observando cómo un guerrero de Dedoldía particularmente testarudo se ponía de pie con dificultad. La sangre le goteaba por la comisura de la boca, mezclándose con la lluvia antes de desaparecer en la madera empapada de la plataforma. El enemigo no te dará tiempo ni a respirar. Me dolían los músculos agradablemente tras el esfuerzo de la mañana. Entrenar a otros era una forma de entrenamiento en sí misma. Mantener mis reflejos agudizados y mi mente concentrada. Seguía frustrado por mi incapacidad para aumentar mi capacidad de maná, pero el progreso rara vez seguía un camino lineal. Ya había superado estancamientos similares antes, en esta vida y en otras. Más tarde, buscaría a Rudeus para aprender más sobre el idioma. La lengua del dios bestia había llegado a mí con relativa rapidez. 3 días de estudio intensivo me habían proporcionado un conocimiento práctico que a la mayoría le llevaría meses adquirir. Mis recuerdos fragmentados me ayudaron. Ciertos patrones me resultaban familiares, como si se hicieran eco de estructuras lingüísticas que había encontrado en otras líneas temporales. Pero nunca fue suficiente. Necesitaba más idiomas, más conocimiento, más poder. El tiempo corría. En algún lugar, la catástrofe de la teletransportación seguía en marcha. La gente moría. Y aquí estaba yo, atrapado por la lluvia incesante. Despedí a los guerreros con un gesto brusco, observándolos alejarse cojeando para lamerse las heridas. Algunos me lanzaron miradas de resentimiento, pero también pude detectar los primeros destellos de respeto en sus ojos. Bien. El miedo por sí solo no los haría más fuertes, pero el respeto sí. Nos habían dado una de las casas vacías del pueblo. Alojamiento para héroes, como lo llamaban. Una prisión confortable, como yo lo llamaba. Ansiaba seguir adelante, continuar nuestra búsqueda, pero incluso yo reconocía la inutilidad de viajar durante la temporada de lluvias. El suelo del bosque se había convertido en un pantano traicionero, y el aguacero constante hacía casi inexistente la visibilidad. Esa mañana, un niño de la aldea se había caído de una de las plataformas inferiores a las aguas de la inundación. Rudeus había usado su magia acuática para salvarlos, una demostración impresionante que le había ganado aún más la simpatía de los aldeanos. Consideré sugerirle que usara su magia para dispersar las nubes por completo, pero incluso yo sabía que no debía interferir con los patrones climáticos a tal escala. Alterar los ciclos naturales siempre traía consecuencias imprevistas. Así que esperamos. Pacientes depredadores esperando nuestro momento.
Confié en que Mike se encargaría de todo en mi ausencia. Era más capaz que Ludeus, sin duda, aunque jamás se lo admitiría en persona. Mi amigo había estado implementando nuestros planes de contingencia desde el momento de la teletransportación. El grupo de comerciantes Arbalest ya era nuestros ojos y oídos por todo el continente, recopilando información bajo el estandarte de la casa Boreas Greirat. La conversación que había escuchado entre Rudeus y GS lo había confirmado. El hombre con cara de mono era más astuto de lo que parecía. Había captado aspectos de nuestra estrategia que la mayoría pasaría por alto. Tendría que tener cuidado con él. Después de todo, ya ha pasado medio año, le había dicho a Ludeus antes. Quienes puedan salvarse, lo harán. Y quienes no, posiblemente ya estén muertos. Las palabras me dolieron, pero eran ciertas. Algunas pérdidas eran inevitables. Había aprendido esa lección a lo largo de incontables líneas temporales fallidas. El peso de esos recuerdos era una presión constante en mis ojos. Solo podía minimizar el daño y tomar mejores decisiones esta vez. Solo espero no desperdiciar esos malditos 2 meses al final, añadí. Mi cuerpo aún se recuperaba del encuentro con el troll. Regenerar las extremidades llevaba tiempo, incluso con mis habilidades mejoradas. Y adentrarme a ciegas en la naturaleza sin la preparación adecuada sería un suicidio. Había muerto suficientes veces en mis recuerdos fragmentados. No quería añadir otro fracaso a esa cuenta. Mientras regresaba a nuestro hogar temporal, vi a Rudeus deambulando por la aldea, explorando su arquitectura tridimensional con curiosidad infantil. A pesar de su supuesta madurez, momentos como estos me recordaban que aún era solo un niño. Un niño reencarnado con conocimientos que superaban su edad, quizá, pero un niño al fin y al cabo. Cambié de dirección y decidí seguirlo a distancia. Sus encuentros a menudo resultaban instructivos, y no tenía nada mejor que hacer mientras esperaba que amainara la lluvia. Punto de vista de Rudeus. Paseé por la aldea, fascinado por su arquitectura única. A diferencia de los asentamientos humanos construidos horizontalmente, la aldea de la raza bestia se expandía verticalmente entre los enormes árboles del gran bosque. Cada estructura estaba conectada por una intrincada red de pasarelas, puentes y plataformas que convertían la simple navegación en un rompecabezas tridimensional. Algunas zonas estaban claramente prohibidas para los forasteros. Un sendero, marcado con símbolos distintivos de la raza bestia, aparentemente conducía a un lugar sagrado para la aldea. No tenía intención de traspasarlo. Ya había tenido suficientes problemas con la raza bestia. Mientras exploraba la unión entre los niveles superior e inferior, preguntándome si podría vislumbrar a una mujer que pasara por encima, los viejos hábitos son difíciles de eliminar, me encontré con una cara familiar. Oye, novato, ya te dejaron salir. Le grité a GS. El hombre con cara de mono se iluminó al verme, saludando con entusiasmo. Sí, los dredoldianos me dijeron que no lo volviera a hacer. Son unos idiotas, ¿verdad? Ya está decidido que voy a seguir haciéndolo. Perro policía. Este tipo no ha aprendido la lección. Grité en broma, imitando a los guardias de la carrera bestia. Oye, espera un momento. Espera. Para. No puedo escaparme ahora porque es temporada de lluvias, protestó GS, siguiéndole el juego. No pude evitar sonreír. A pesar de sus tendencias criminales, había algo entrañable en su actitud despreocupada. Me recordaba a Paul en ciertos aspectos. Esa misma actitud de lo que sea conveniente ante la vida. Paul. Pensar en mi padre me dio una punzada en el pecho. Me preguntaba si estaría bien, si me estaría buscando. Habían pasado tantas cosas desde el incidente de la teletransportación que a veces los pensamientos sobre mi familia quedaban relegados a un segundo plano. Pero nunca los olvidé del todo. Devolveré el chaleco, dije, recordando la prenda que GS me había prestado durante mi estancia en prisión. ¿No te dije que dejaras de hablar con ese tono tan respetuoso? Quédate con el chaleco. ¿Está bien? Durante esta temporada todavía hace frío. Su generosidad casual confirmó mi impresión. GS podía ser un sinvergüenza, pero en el fondo no era una mala persona. Decidí aprovechar el momento para satisfacer mi curiosidad sobre algo que me venía inquietando. Por cierto, GS, cuéntame más sobre este grupo Arbalest. ¿Qué? ¿No sabrá Claude más que yo, señor? GS parecía desconcertado. Bueno, ya sabes, dudé, sin querer admitir que preguntarle directamente a Claude a veces era intimidante. ¿Te da vergüenza preguntar, eh? GS asintió con complicidad. Bueno, no sé mucho de esto. Pero, por la historia, empezó hace 3 años con un grupo de comerciantes. Se convirtieron en los Arbalest que todos conocemos.
No todas las mercancías que crean son tan buenas, pero son baratas. ¿Qué significa barato? Pregunté, pidiendo aclaración. Es lo que significa. Todos los productos que Arbalest vendía eran obviamente de gama media, pero los vendían a bajo precio. Mucho más bajo que el precio real del mercado. ¿No se enojarán con ellos los demás comerciantes? Sí, armaron un alboroto en ese momento, confirmó GS. Casi todos los grupos de comerciantes fueron a su cuartel general y le hicieron pasar un mal rato a Arbalest. Pero pronto se convirtieron en aliados. Se desconoce qué sucedió en el cuartel general, pero el hecho de que pudieran someter al poderoso grupo de comerciantes es algo extraordinario. ¿Qué? Me quedé atónito. ¿Qué habrían hecho Claude y Mike para lograr tal influencia? ¿Habían usado magia de control mental? No, era magia prohibida con graves inconvenientes. Ni siquiera Claude se arriesgaría a eso, ¿verdad? Nadie sabe qué pasó. Pero la alegría del líder del grupo de comerciantes en la reunión de ese día era evidente para todos. ¿Hubo algún uso de magia? Presioné. Magia de control mental, ¿verdad? No, no hay ninguna. Entonces, ¿qué? Es la caja de armas. La repentina voz detrás de nosotros me sobresaltó. GS prácticamente saltó por los aires, agarrándose el pecho. Vaya. No asustes a este viejo. Se quejó. Claude había aparecido aparentemente de la nada, con su expresión inescrutable como siempre. ¿La caja de armas? ¿Ese ataúd? Pregunté, recordando el extraño contenedor que Claude usaba de vez en cuando. Sí, prometimos venderles esa caja espacial, confirmó Claude. Nadie puede crear el objeto en este mundo aparte de mí, al menos no todavía. No regatean, ni siquiera intentan confiscar el que posee Arbalest, señalé. Arbalest no lo tiene, me corrigió Claude. Todos los artículos que Arbalest vendía eran de la aldea buena. Espera, algo no cuadraba. Ah, así que es por eso que el grupo de comerciantes solo vendió cosas de forma limitada, intervino GS, mientras su mente de comerciante hacía conexiones. Sí, los inteligentes saben que la tecnología que les facilita la vida es buena, explicó Claude. La caja de inventario que les mostré era solo un prototipo de 3x2 metros. Es limitada y no puede contener algo 4 veces más grande, pero puede almacenar objetos ilimitadamente, aunque el peso también aumentará. Sin embargo, con ese artículo pueden tener su artículo libre de spoilers, me di cuenta. No exactamente, pero puede permitir que sus objetos estén seguros en otro espacio, aclaró Claude. Así que el objeto que se rompe durante el transporte, disminuirá, ¿eh? Como se esperaba de un comerciante, asentí, comprendiendo el atractivo. Bueno, no prometo dárselos gratis, pero sí les permitiré comprarlos más tarde. ¿Qué quieres decir? Los gansos estallaron en carcajadas. Ja. Ja ja ja. Esos tipos deben estar mordiéndose los dedos sabiendo que el artesano podría haber muerto en el incidente de la teletransportación. Espera, ¿pero no les dijiste que lo creaste? Le pregunté a Claude. ¿Eres un tonto, Ludeus? Claude negó con la cabeza. Lo que pasó hace 2 años, ¿cuántos años tenía? Oh, la revelación me golpeó. Claro, nadie creería que un niño de 10 años pudiera crear un objeto tan revolucionario. Los comerciantes deben estar desesperados, pensando que su gallina de los huevos de oro podría haber perecido en el desastre de la teletransportación. ¿Es este uno de tus planes? Pregunté, empezando a comprender la estrategia que había detrás. Es idea de Mike. Brillante, ¿verdad? Los ojos de Claude brillaron con una extraña aprobación. Les digo la verdad y digo que yo lo creé. Pero Mike los controla para hacerles creer que quien lo creó reside en la aldea de Buena, lo que aumenta nuestro contacto con el mundo exterior. Crear un círculo económico en el pueblo. Permitiendo así que la población aumente. Estaba realmente asombrado. Este nivel de maniobras económicas y políticas parecía inalcanzable para un niño, incluso uno tan excepcional como Claude. ¿Era yo realmente el reencarnador moderno, o era él? Veo ese camino asfaltado. ¿Es algo que hizo Arbalest? Preguntó GS de repente. ¿Asfalto? La palabra me impactó como un rayo. No, es idea mía, respondió Claude con naturalidad. Mi entrenamiento mágico con la combinación de fuego y tierra lo creó. Por eso solo yo puedo hacerlo. ¿Una magia original a esa edad? GS nos miró con incredulidad. Señor, ¿y tú también? ¿Qué clase de monstruo esconde este buen villaje? Olvidaste mencionar a Mike. También es de Buena y el líder de Arbalest. Maldita sea, qué pueblo más místico, murmuró GS. Pero apenas lo oí. Mi mente daba vueltas en las implicaciones de lo que Claude acababa de revelar. Asfalto.
Esa única palabra, tan fuera de lugar en este mundo de fantasía medieval, solo podía significar una cosa. Claude, como yo, poseía conocimiento de la Tierra. ¿Pero cómo? ¿Era también una reencarnación? ¿O había algo más en sus misteriosas habilidades de mico de lo que me habían dicho? Lo miré con ojos nuevos, con mil preguntas ardiendo en mi lengua. ¿Quién o qué era realmente Claude?